En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, con la conducción de Gustavo Nakamura. Muy buenas tardes con todos ustedes, amigos que siguen RCR y el programa Hablemos de Políticas Públicas. Este es un programa de un gran amigo, Gustavo Nakamura, quien se encuentra en este momento en España, está representando al Perú. La verdad que lo está haciendo bastante bien en varias oportunidades y yo feliz también del éxito de él, sino también porque me permite llegar a ustedes y poder compartir algunas experiencias. Miren, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es vivir en la ciudad de Lima, ¿no? Analizar un poco de qué es lo que nosotros sufrimos, disfrutamos de la Lima que tanto queremos, ¿no? Para ordenar un poco las ideas, voy a compartir con ustedes un video. Mis queridos amigos, vamos a hablar ahora de la Lima que nosotros habitamos, ¿no? Y ahí quiero hacer un comentario particular, porque cuando nosotros hablamos hacia la gente, al público en general de Lima, estamos hablando en realidad de una ciudad, Lima y Callao, ¿no? Pero las autoridades definitivamente no lo ven así, porque son áreas totalmente diferenciadas. El Callao y Lima tienen gestiones diferentes. El Callao se maneja como región y también tiene sus distritos. Lima igual, tiene un manejo diferente. Entonces, pero quiero hacer el comentario sobre Lima y Callao como una ciudad integrada. Miren, primero tenemos que hablar de nuestro Perú, nuestro amado Perú, ¿no? Esta tierra bendita que nos ha visto nacer. Es un territorio de más de 1.285.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En esa extensión que es amplia, que es un regalo de Dios, tenemos más de 11 regiones naturales. Estamos hablando de costa, sierra, selva, ¿no? Que alta y baja, que suman 11. En esas regiones tenemos el 80% de los microclimas del mundo. Es por eso que nosotros podemos producir un ajo maravilloso en Arequipa. En el norte producimos el limón de mucha calidad, la palta, ¿no? Tenemos también mango, el mejor cacao del mundo está en nuestra selva, ¿no? Tenemos oro, plata, cobre, litio, tenemos un pasado extraordinario que nos hace verdaderamente un sitio de turismo bastante deseado. Nuestra ubicación estratégica en el continente nos hace como puerto y aeropuerto hub acá en Lima. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos mucho que dar gracias a Dios, pero los resultados no son tan buenos, porque hasta hace poco hemos tenido el 41% de nuestra niñez con anemia, y una anemia maltratada te va a producir adultos que no procesan bien, adultos brutos, vamos a decir de manera criolla, un lenguaje común. Entonces, nosotros tenemos como país algo extraordinario, y ahí vivimos más de 32 millones de personas, ¿no? La inmensa mayoría peruanos, pero están llegando también muchos inmigrantes. Ahora, ¿y Lima qué extensión tiene? La provincia de Lima tiene 2.700 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero en Lima viven lejos más de 10 millones de personas. Eso quiere decir que en el 0.22% del territorio nacional están habitando más del 33% de la población que habita en el Perú. Entonces, podemos decir de que Lima cada día está creciendo más. Entre 1.000 a 1.500 personas llegan por día y se van a vivir a sitios que, digamos, que no son los recomendables, ¿no? Los adecuados o los deseados. Por eso es que hay mucha gente que va e invade los cerros de manera informal, construye sus casas en lugares que, digamos, no son muy seguros, y ya nosotros estamos hablando de la realidad que todos conocemos. Nosotros tenemos un crecimiento de población muy, muy acelerado, bastante acelerado. Como le digo, entre 1.000 a 1.500 personas diarias vienen a vivir a Lima. Y nuestro crecimiento, ¿no?, de infraestructura, nuestro crecimiento como ciudad que sostenga a esta población es muy, muy lento. Y ese crecimiento lento podríamos explicarlo por la falta de planificación que tenemos como autoridades, ¿no? Y la otra es definitivamente a un uso no adecuado de los recursos, porque se han invertido miles de millones en
digamos, en sitios que no están dando pues el resultado que se esperaba, ¿no? Ahora, ¿y esto es como consecuencia de qué? Es como consecuencia de que existe entre nosotros, ya grabado en nuestros cerebros, ya digamos lo que es el centralismo, ¿no? O sea, vemos como única oportunidad de salida venir a la capital para poder conseguir trabajo y un futuro mejor, cuando hemos visto de todas esas características extraordinarias que tenemos como país y que no nos quedamos en los sitios para desarrollarlo, porque además no hay que olvidarnos que los gobiernos regionales han recibido muchísimo dinero con muy malos resultados y con muchos índices de corrupción. Y ahí está, digamos, nuestra realidad. ¿Y eso en qué termina? En que en Lima los problemas que tenemos que manejar como ciudadanos o como autoridades son problemas sumamente complicados y que son problemas que yo los he denominado problemas globales. ¿Por qué? Porque nos obliga a trabajar en equipo a varias organizaciones estatales y particulares, ¿no? Y ya sabemos que lamentablemente los peruanos no tenemos esa cultura de trabajo en equipo, y más aún en los últimos años, donde las diferencias políticas han llevado a enfrentamientos entre las autoridades muy marcadas. No hay que olvidarnos que en el periodo del 2019 al 2022, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, los que participamos y los peruanos en general, hemos visto 4 presidentes de la República, hemos visto 2 alcaldes, y en el último año hemos visto, digamos, la rotación y nombramiento de ministros del Estado del orden que superan ya largamente los 70 ministros, ¿no? Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos que mirar y ver cómo vamos a poder enfrentar esos problemas globales de los que estoy hablando. ¿Y cuáles son estos problemas globales? Definitivamente la gama es bastante amplia. Voy a mencionar algunos que son sumamente importantes. Por ejemplo, tenemos la vivienda, ¿no? De estos, largamente, mucho más de 10 millones de personas que viven en Lima y Callao, una cantidad muy importante se ha ido a vivir a las zonas marginales, ¿no? Zonas que no han crecido de manera planificada, de modo tal que las viviendas que ellos han construido son viviendas que se han hecho de manera informal, se han construido en base a la experiencia más que el sostenimiento técnico, que les puede resultar muy caro, pues la contratación de un arquitecto o un ingeniero para levantar su vivienda. Se han hecho en zonas que no tienen las vías de acceso planificadas y sobre todo en zonas que son inseguras, ¿no? O sea, Dios no quiera, pero un evento sísmico importante podría estar, ojalá que no sea así, pero que esté ratificando lo que yo digo, que muchas de esas viviendas se han construido en sitios que nunca debieron hacerse. Tenemos el transporte. Imagínense, una ciudad tan aglomerada que no ha crecido con sus vías, digamos, de manera planificada, y la gente tiene que salir a buscarse la vida, o a salir a formarse, educarse, o salir a divertirse en lugares que son lejanos a donde están viviendo, ha hecho pues que nuestra ciudad sea una ciudad muy complicada en el transporte, tanto de personas como de carga. También tenemos el problema de que al ser tantos millones de personas concentrados, la demanda de alimentos es sumamente importante. Entonces, y las áreas de cultivo, las pocas áreas de cultivo que tenía Lima, a su vez ya se han convertido pues en zonas de vivienda, y lo que tenemos que hacer para sobrevivir es tenemos que recibir los alimentos que vienen de fuera. Y ahí nuevamente estamos hablando de vías de acceso para poder recibir estos alimentos y que terminan encareciéndolos más por los costos de transporte elevados, ¿no? Tenemos una red vial para intercomunicarnos, primero obsoleta, reducida, y los sistemas de comunicación de transporte masivo de personas prácticamente no existen. Tenemos unas cuantas vías, a diferencia, por ejemplo, de Santiago, que, digamos, no tiene este impacto negativo el traslado de las personas para trabajar, ir a estudiar o ir a divertirse, porque 2,5 millones de personas se mueven bajo tierra por los metros y se mueven en condiciones sumamente seguras, en condiciones cómodas, ¿no? Yo lo acabo de experimentar hace poco. Yo he estado en Santiago, fui a celebrar el primer año de mi nieta, ¿no? Y acá no, el transporte es complicado, es inseguro, ¿no? Maltratan a las personas. Después tenemos la educación para convivir entre nosotros es una educación que a lo largo de los años se ha ido degradando, y hoy en día estamos viviendo prácticamente bajo la política de sálvese quien pueda, ¿no?
aprovecha, y lo estamos escuchando en las más altas autoridades, ¿no? O sea, el anterior ha robado y ahora a mí me están cargando responsabilidades cuando hay demostraciones, pues, de que hay unos malos manejos. O sea, como que tú llegas y es parte de, no puede ser. O sea, nuestra educación está sumamente afectada en ese sentido, ¿no? Y tenemos el tema de la salud, ¿no? Los servicios, digamos, han perdido eficiencia por la gran demanda que tiene. De hecho, lo hemos visto, pues, con esto, digamos, tan triste que nos pasó con el COVID, donde hemos llegado a ser una de las primeras ciudades del mundo, ¿no? Por el mal manejo que se tuvo de aspectos de salud, porque no estábamos capacitados y no se tomaron buenas decisiones para solucionar el tema. Entonces, esto es una pequeña muestra de los problemas globales que manejamos y que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo los tenemos que enfrentar? Primero, con planificación. Y después, con medidas de gerencia, de gestión, que sean sumamente eficientes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos. Planificación para prevenir y crecer de una manera ordenada y con buena toma de decisiones para evitar todos los problemas que estamos viviendo, como de corrupción o de esas muestras, pues, tan de malos resultados que nos terminan afectando como sociedad. Y todos estos problemas globales definitivamente terminan afectando la salud mental de esta población de más de 10 millones en la ciudad de Lima. Estaríamos hablando también de lo que es el Perú. ¿Por qué? Porque esta forma de vivir nos genera, pues, muchas frustraciones, ¿no? La gente está viviendo en un estrés extremo, porque muchos de ellos, si no salen a conseguir dinero, no van a comer, su familia no va a comer, ¿no? Hay mucha desesperanza, la gente ha perdido el optimismo, ¿no? Y sobre todo que sin darnos cuenta estamos viviendo y estamos cultivando una vida con mucha baja autoestima. Por eso que se habla, pues, de que, por ejemplo, se habló mucho tiempo de que el Perú no iba a llegar a un mundial y después que llegó fue por factores externos y no lo deportivo. No creemos en nosotros mismos. Entonces, de modo inconsciente, nosotros, como población, estamos como un resorte comprimido, acumulando de manera inconsciente, vuelvo a repetir, conductas que pueden ser violentas, conductas que pueden ser descontroladas, ¿no? Con justificación de que si no hago esto, nadie ve por mí y yo tengo que ver lo mío y no importan las recomendaciones de una convivencia en paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que trabajar de manera preventiva y de manera reactiva para cuidar esa salud mental de la que ahora estamos hablando con bastante frecuencia, ¿no? Si alguien comete un delito, alguien se excede, tiene que ser sancionado, porque la impunidad, tanto en los delitos como en estas, en estas actividades que afectan a la colectividad en una convivencia pacífica, tienen que ser sancionadas, porque la impunidad es un factor de multiplicación de estos hechos, ¿no? Pero hay que trabajar de manera preventiva. ¿Para qué? Para evitar eso. Y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como todas las municipalidades, tienen herramientas para hacerlo, para trabajar, con deportes, para trabajar con educación, para trabajar con ollas comunes, para trabajar con capacitaciones, etc. Entonces, ese es nuestro compromiso y hacia ahí tenemos que apuntar. Un abrazo, soy Walter Ollarse. Bueno, imagino que ustedes habrán preguntado por qué no se presentó al inicio, porque justo en el video terminaba presentándome. Soy Walter Ollarse, soy regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y digamos, me estaba guardando, este comentario para reírnos un poco con el invitado que tenía programado, que es el señor Álvaro Castro, que es el gerente de movilidad urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien se disculpó a última hora por una razón muy, muy importante, porque se había programado una reunión de trabajo con la ATU, y es justamente ese tipo de reuniones de coordinación y de trabajo son las que hay que impulsar con frecuencia para poder realizar bien nuestra labor y solucionar los problemas, en este caso hablando de lo que es movilidad y transporte de personas. Entonces, Álvaro, estoy seguro que va a ser invitado por Gustavo Nakamura para comentar qué es lo que están viendo en este momento ellos ahí en una reunión con la ATU. Entonces, a la vuelta, después de la tanda de comerciales, vamos a comentar haciendo un análisis de lo que ha expresado como situación de la Lima que vivimos en el video que he compartido. Nos vemos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas.
Nuevamente, disfrutando de la compañía de ustedes, mis queridos amigos. Miren, vamos a analizar un poco de lo, digamos, sobre esta Lima que estamos habitando, ¿no? Donde nosotros vivimos. Y si tenemos que pensar en alguna de las organizaciones que tienen mucha responsabilidad en que nosotros podamos disfrutar Lima, sin duda está la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Es una organización grande y que tiene una labor muy importante que es, digamos, su finalidad está muy claramente expresada en lo que es la misión y la visión de la organización. La misión para los muchachos que no tienen mucha frecuencia en ese concepto es la razón de ser, para qué me encuentro yo, para qué existo como organización. Y la visión es el sueño hacia dónde quiero llegar, ¿no? Cómo me quiero ver en determinado plazo. Y si nosotros tuviéramos que hacer un resumen sobre la misión y la visión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sin duda tendríamos que estar hablando de que busca el bienestar, y ya sabemos, de más de 10 millones de personas. Ahora, el bienestar está muy asociado a la sensación, ¿no? O a la interpretación que tenemos los seres humanos de la satisfacción y la insatisfacción. Y aunque no crean, eso tiene que ver mucho con la comparación que nosotros hacemos por las vivencias que vamos teniendo. Y ese es el gran problema, porque nos estamos acostumbrando a autoridades incompetentes, nos estamos acostumbrando a conductas donde la corrupción es ya casi pan de cada día, nos estamos acostumbrando a la violencia, nos estamos acostumbrando a varias cosas. A ver, voy a tratar de ser un poquito más claro en este tema. Yo hace poco he estado en Santiago de Chile, fui a ver a mi nieta que cumplió 1 año. La verdad que yo, cuando veía a los abuelos jugar con los nietos, yo decía, no puede ser, se retroceden, digamos, en la vida, ¿no? En la madurez. Y la verdad que ustedes me hubieran visto ahí en el suelo jugando con mi nieta, hasta gateando. Y en los momentos que yo salía a hacer algunas actividades ahí en Santiago, hacía uso del metro. El metro en Santiago moviliza por día más o menos 2,5 millones de personas, y las moviliza en unas condiciones verdaderamente cómodas, seguras, ¿no? Si podríamos hablar hasta de precio, creo que es, digamos, un costo bastante económico para la realidad de los chilenos. Pero ¿qué ocurría? Yo me puse a observar y los chilenos subían al uso de su metro, tomaban su celular, se sentaban, veías poca gente sonriendo y levantaban la mirada para ver en qué estación bajaban, que ya seguramente la tenían bastante clara por los recorridos que se hacen, porque son muchos y son varias líneas en las cuales puedes interconectar. Pero no, veía muy poca gente sonriendo. Entonces yo decía, ellos no se dan cuenta del beneficio tan importante que tienen para trasladarse, porque no están comparando. Igual, cuando vengo, ayer por ejemplo tuve una amiga que me llamó por teléfono para contarme de que en el micro que estaba tomando para trasladarse de un lugar a otro, subieron unas personas de mal vivir y los asaltaron y les robaron ahí en el vehículo, ¿no? Y ella llamaba indignada, pidiéndome que se haga algo. Entonces, yo decía, si nosotros trajéramos a la gente que hace uso del metro en Santiago de Chile y no se da cuenta la gran ventaja que tiene comparado con nuestros pasajeros, ellos al regresar estarían sonriendo y disfrutando el servicio que tienen. Y si nosotros lleváramos a los peruanos en forma masiva para que hagan uso del metro en Santiago, cuando regresen estoy seguro que harían unas marchas de reclamo descomunales, porque los proyectos del tren están vigentes pero están sumamente atrasados. Entonces, es eso, el grado de insatisfacción depende mucho de la comparación que puedas hacer con vidas, digamos, paralelas o en otros lados que se den en mejores condiciones. Entonces, yo que he tenido la oportunidad de viajar un poco, he estado hace poco en Bogotá y ahora en Santiago, regreso bastante indignado por las condiciones en las que nosotros estamos viviendo. Son condiciones que no deberíamos aceptarlas, porque el Perú, como dije en el video, es un país extraordinario, tiene un potencial increíble. Nosotros deberíamos ser potencia, por lo menos en Sudamérica deberíamos ser una potencia muy marcada. Y no lo logramos por una razón muy sencilla. La crisis que vive el Perú es una crisis de liderazgo. Estamos adoleciendo de líderes que verdaderamente sepan aprovechar todas estas oportunidades y sacarnos adelante. Entonces,
¿Y qué es lo que ocurre al final? ¿Por qué la gente toma esas decisiones? ¿Por qué la gente no se indigna o se indigna demasiado? La explicación está en nuestro comportamiento como ser humano. ¿Ya? Yo voy a pedirle ahí que nos acompañen con una foto de los 3 cerebros y les voy contando de que yo tengo un gran amigo, la verdad que es un profesional extraordinario, se llama Juan Carlos Migone, él es docente también en ESAN. En una oportunidad hicimos un trabajo académico juntos y yo le dije, Juan Carlos, permíteme ir a una de tus clases para ver qué es lo que haces, y para mí fue espectacular, realmente. Yo le debo mucho a Juan Carlos Migone, a mi socio Gustavo Figueroa, son personas que me han enseñado muchísimo. Y Juan Carlos, en sus clases, habló en determinado momento sobre los 3 cerebros, ¿no? Y los 3 cerebros explicaba que han evolucionado durante varios miles de millones de años. El primer cerebro que nosotros como especie hemos generado es el cerebro reptiliano, ¿no? Ese es el cerebro que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de todos los años que tenemos nosotros como especie, porque ahí está el instinto de la supervivencia, está el instinto de cazador, el instinto de formar familia, ahí está, el instinto es lo que primero reacciona en nuestras vivencias. Posteriormente a ese cerebro también, en miles de años, se ha formado el cerebro límbico, donde están las emociones. Entonces, hoy en día, cuando se activa un instinto, inmediatamente el cerebro ordena al mismo cerebro para que el cuerpo segree lo que se llaman los neuroconductores, que son sustancias químicas que generan las emociones, ¿no? Por ejemplo, si ahora que estoy hablando se presentara un movimiento sísmico, nuestro instinto inmediatamente va a producir una alerta, esa alerta va a hacer que los cuerpos humanos segreen sustancias, algunos van a tener miedo, otros van a se van a poner muy atentos, algunos van a salir corriendo y así vamos a reaccionar emocionalmente de una manera muy marcada. Posteriormente, ya hace pocos miles de años, se creó el cerebro, el neocórtex, que es donde está la razón. Ahí es donde, se produce ese proceso de pensar, de analizar las cosas, y que te permite controlar cuando el instinto y la emoción se desbocan. Ya sea se desbocan de manera positiva, de manera exagerada, y sobre todo cuando el instinto y la emoción son negativos y que te producen conductas que son perjudiciales, vamos a decir así. Entonces, cada uno de estos cerebros también tiene sus bancos de memoria. Entonces, si alguien ha perdido un familiar en un sismo, eso se está registrando en el cerebro del instinto, el reptiliano, y cuando se presenta un movimiento, inmediatamente recupera esas imágenes, ese dolor, y hace que el instinto reaccione de una manera mucho más intensa, vamos a decir. Igual, si hemos tenido emociones donde hemos sufrido por engaño, hemos sufrido, frustraciones, o alguien ha faltado nuestra confianza, igual las emociones van a ser orientadas, y si nosotros estamos ante una situación en la que debemos confiar ante alguien, pero hemos sido engañados en momentos de nuestra vida en el pasado, definitivamente nosotros vamos a reaccionar con mucha cautela. Y en la razón, que es la que controla la cadena del instinto-emoción, esa razón hay que entrenarla, hay que educarla. Entonces, ahí viene la gran importancia de educar nuestra razón, nuestra inteligencia, y esa educación se va a dar en el hogar, se va a dar en los centros de capacitación, y también se va a dar en la colectividad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, permítame, voy a hacer una nueva comparación con el tema de mi experiencia en Santiago. Yo fui hace un año, casi exactamente, para ver el nacimiento de mi nieta, y en 13 días, después del día 12, por primera vez escuché un claxon. Hoy en día, al cuarto día ya había escuchado como 10 claxon, ¿no? Después, en el viaje de hace un año, nunca había un peatón cruzar una luz roja. En esta oportunidad la vi en 3 oportunidades. Hace un año el comportamiento de los motociclistas era bastante controlado, ahora ya estaba un poco asemejándose a lo que vivimos en Lima. Entonces, y eso, cuando yo le preguntaba a la gente de Santiago, me decían,
estamos retrocediendo en nuestra educación colectiva, y ellos argumentaron que era por la cantidad de inmigrantes que estaban llegando a la ciudad. Entonces, esa sensación que tenemos nosotros de estar contentos y vivir bien en Lima está muy condicionada a este juego que tenemos nosotros sobre la satisfacción que tenemos frente a los hechos que tenemos en la vida. Miren, yo tengo una anécdota, y discúlpenme que vaya a decirlo textualmente, pero es así como se da. Cuando hay gente que viene a pedirme algo, ¿no? Porque algunas personas piensan que yo las puedo ayudar hasta económicamente, ¿no? O por el cargo que tengo de regidor hasta diciembre. Cuando me vienen a pedir algo, yo digo una frase que es un poco vulgar, discúlpeme, pero así la manifiesto. Yo les digo, mira, ya entendí lo que me estás pidiendo. Ahora, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te huevee? Y la gente, absolutamente todos me dicen, no, yo quiero la verdad. Pero ¿saben cuál es la triste realidad? Es que todos están esperando que los engañes, que les des una esperanza de solucionar un problema que muchas veces no está en tus manos. Y eso es lo que ocurre con muchas, digamos, personas que tienen cargos, que tienen autoridades, que sabiendo que no pueden solucionar el problema de la gente, les prometen la solución de los problemas que no los van a poder manejar. Peor aún cuando son problemas globales que implican, digamos, la participación de varias organizaciones en la solución, como los problemas que he mencionado en el video, ¿no? Estamos hablando de viviendas, transportes, etcétera. Y eso lo vemos yo, cada vez que voy a la Municipalidad de Lima, yo veo un grupo de gente que no aprende, porque hay personas que se reúnen al costado del Palacio, que los hacen pasar al patio, donde les van a prometer solución de problemas que no lo hacen. Para mí fue sumamente indignante, verdaderamente, en esa oportunidad cuando llevaron a los niños que sufrían de cáncer y les prometieron algo que estaba muy lejos de ser real. Eso es algo que nosotros no nos podemos acostumbrar. Tenemos que declarar nuestra insatisfacción ante esos hechos. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta porque eso no debe ser pasado por alto. Pero eso ocurre. Ustedes saben que hay mucha gente con la que yo he trabajado, digamos, para ayudarlos a que encaminen su vida, porque en realidad todos los que han salido adelante es porque ellos han decidido hacerlo, simplemente que han escuchado un poco los consejos que yo les daba. Uno de ellos me escribió en una oportunidad, me dijo, Walter, yo sé que estoy seguro de que tú no estás de acuerdo con la política en ese momento era de Perú Libre. Y me dijo, pero debes saber que yo estoy apoyando en las campañas. Y yo les dije, mira, yo la verdad, yo te he enseñado a que tomes decisiones, te he enseñado a que sepas expresar lo que tú sientes, pero si tú, digamos, no sabes discriminar a alguien que te dice la verdad o que te está engañando, eso es un problema ya tuyo. Y él me dio una respuesta que está enfocada en lo que estamos hablando. Él me dijo, Walter, los anteriores políticos nunca me consideraron, porque era expresidiario, otros porque eran miembros de la barra. Este señor por lo menos me ofrece la esperanza, sabiendo que no le van a cumplir. Y eso es lo que hay que saber combatir nosotros como colectividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es la salud mental. Porque todas estas personas que están en busca de una mentira para poder seguir sintiendo un poco de esperanza o de satisfacción en lo que están viviendo, mañana más tarde se van a convertir en personas que van a reaccionar de manera negativa. Miren, lo ideal sería que estas personas tengan un buen hogar donde se formen, donde tengan estos criterios y sigan caminando y se vayan para adelante. Pero sabemos que los hogares en el Perú están muy complicados. El rol del hombre no ha sido un rol, digamos, que nos podamos sentir orgullosos, porque el abandono de los hombres a los hogares es muy alto, muy marcado. Y cuando tú te reúnes con jóvenes con conducta de riesgo, te das cuenta que un porcentaje muy alto son lo que yo llamo, digamos, huérfanos de padre vivo, porque su papá los han abandonado. Y la mamá es la que ha sacado adelante. Yo por eso rindo mi homenaje con frecuencia a las mujeres. ¿Y qué pasa con estos jóvenes? ¿Qué pasa con incluso las personas adultas? Salen a buscar un hogar alterno. Cuando son mayores, viene pues la infidelidad y viene los rompimientos de los hogares, que es el centro donde deberíamos estar formando al ser humano, y cuando son los jóvenes buscan
digamos, las pandillas o buscan las barras que se convierten en familias alternas. Y un hogar alterno, cuando está bien dirigido, es una herramienta muy poderosa para sacar adelante a estos jóvenes. Cuando hablamos de como una comunidad vecinal que está siendo bien liderada, va a ayudar a su colectividad y los va incluso a dar las condiciones para que estas personas salgan adelante. Un ejemplo de una comunidad vecinal que está cumpliendo una labor muy, muy importante, por ejemplo, son las ollas comunes, a las que hay que apoyarlas y ojalá que se cumpla lo que dijo el nuevo alcalde que ha sido elegido, Rafael López Aliaga, que ha dicho que va a apoyarlos y va a tender a hacer el hambre cero, porque un país como el nuestro, una ciudad como nuestra, no se puede permitir que hayan peruanos que tengan hambre. Y en las comunidades de las barras, que automáticamente a mí en todos los escenarios donde yo he estado actuando y menciono las barras, en todos los sitios me dice que no los mencione porque son delincuentes. Y es algo que sí entiendo por qué lo dicen, pero no es justo. Porque yo he conocido comunidades de barra donde verdaderamente se ayudan, son solidarios. Cuando alguien se enferman todos. Todos hacen sus polladas, contribuyen. Es una herramienta para mí de pacificación y de salir adelante que no la estamos aprovechando. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer con estas comunidades? Hay que formar líderes ahí. ¿Para qué? Para que el líder sea el gestor del cambio. Nosotros no vamos a ir a cambiarle su vida. Estos líderes hay que prepararlos para que sean los agentes del cambio de su zona. Porque nadie defiende mejor lo que es tuyo si tú no lo identificas como tuyo y además si no lo quieres. Nosotros nunca vamos a defender Lima si no aprendemos a quererla. Nosotros nunca vamos a defender al Perú si es que no aprendemos a quererlo y a valorarlo. Nosotros no vamos a defender la democracia si no aprendemos a valorar a los líderes positivos, que dicho sea de paso en los últimos años han escaseado de una manera importante, ¿no? Porque la corrupción ha estado marcada, casi todos los presidentes han sido involucrados en ese sistema, pero tenemos que buscar eso, tenemos que saber elegir para poder querer a nuestro Perú, querer nuestro sistema democrático, que hay que defenderlo a toda costa. ¿Y por qué es importante querer? Porque uno de los valores más importantes que tenemos los seres humanos para transformar es la pertenencia. Tenemos que sentirnos orgullosos a qué pertenecemos. El reconocimiento, estos jóvenes que tienen mucha capacidad, porque yo he caminado, yo les puedo decir, sí existen esos jóvenes. Lo que hay que darles es la oportunidad de salida. Por ejemplo, permítame hacer un comentario ya antes de irnos al corte. La labor que está haciendo el presidente del Congreso, el señor William. Yo he escuchado que decían que cómo era posible que siendo comando Chavín de Huántar no había puesto había actuado de una manera más enérgica. No se olviden que si estos comandos ingresaban a la casa del embajador al día siguiente de la toma, en diciembre de hace varios años, la cantidad de muertos hubiera sido increíble. Pero ellos como comando saben esperar el momento oportuno. ¿Y qué hicieron? Esperaron a tener, digamos, el acceso para hacer un ataque sorpresa, de tal manera que puedan ser identificados entre 20 a 30 segundos, como dice la doctrina, para poder tener éxito y salvar vidas. Y por eso que esa operación de Chavín de Huántar es considerada como un ejemplar y que se enseña, estos se recrean en las escuelas de comando del mundo. Entonces lo que ha hecho el general es justamente eso, ha tenido control de sus emociones, no ha reaccionado de una manera brutal y como militar y como comando, ¿no? Como pedían, que él mata gente, no. El comando también es una persona que sabe pensar, controlar sus emociones y miren, los resultados que tenemos a la fecha es que una persona totalmente insana, una persona que agredió a una periodista de una manera inaceptable, una persona que ha venido creando el odio, ha tenido que renunciar. Seguramente que nos van a poner otra del mismo calibre, pero es eso, hay que tener control de las emociones. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, y qué bonito hablas, qué bonito dices, y qué has hecho tú, o qué ha hecho la municipalidad para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Eso se los voy a comentar después de la tanda de comerciales. Nos vemos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestras condiciones de vivir acá en Lima? Es una pregunta que yo me la he hecho con mucha frecuencia.
Y les confieso que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene bastante actividad, pero no ha sido hasta hace unos meses en que entendí, digamos, cómo se integra todas estas labores que realizan. Porque lo que hace la Municipalidad de Lima está buscando, como ya lo mencioné, el bienestar de 10 millones de personas. Y cuando hablamos de bienestar de 10 millones de personas, estamos hablando de lo que es la salud mental. Miren, a finales de septiembre me avisaron que iba en comisión de la municipalidad a la ciudad de Bogotá para el primer encuentro iberoamericano en salud mental. Fueron varias ciudades del continente a expresar qué es lo que estaban haciendo. Ahí pude comprobar que hay ciudades que tienen funciones ejecutivas, vamos a decir así. Por ejemplo, Bogotá administra hospitales, tiene una cercanía muy, digamos, está muy cerca, digamos, a la administración de las cárceles, desarrolla algunas actividades de educación, etcétera, etcétera. Pero nosotros en la Municipalidad Metropolitana de Lima, nuestro trabajo es principalmente de prevención de salud mental. ¿Y por qué no hacemos las otras tareas? Porque todavía no se ha destinado, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud tendría que destinar algunos hospitales, algunos centros y el presupuesto para que la municipalidad comience a ejecutar. Entonces, como no podemos hacer algunas actividades que en otras ciudades sí los tienen que hacer, tenemos que coordinar con las otras organizaciones. Por ejemplo, en tránsito tenemos que coordinar con el Ministerio de Transporte, con la ATU, tenemos que coordinar con la Policía Nacional y así, etcétera, para poner un ejemplo que vaya ubicándonos en el tema. Entonces, cuando me dijeron salud mental, yo dije, oye, pero si yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Y ahí fue donde me enteré el concepto que es el que termina reuniendo todas estas labores que hacen las diferentes organizaciones de la municipalidad. La salud mental es esa capacidad que debe desarrollar un individuo para poder superar sus frustraciones, sus problemas, los dolores, todas esas cosas negativas que la vida nos va a dar, nos va a enfrentar ante esos retos, de tal manera que uno pueda tener una actitud positiva de convivencia pacífica en que podamos trabajar unidos con solidaridad para podernos ayudar entre las personas y poder alcanzar ese bienestar, ya sea social, emocional, económico. Entonces, cuando yo entendí eso, cuando comprendí el concepto de salud mental, yo dije, sí, yo puedo ir, porque definitivamente yo muchos años he trabajado con personas que tienen conducta en riesgo, personas que digamos que no han tenido las mejores oportunidades en la vida. Y de hecho asistí y aprendí muchísimo. Pero ocurrió algo que es lo que yo estoy hablando en los últimos tiempos, que es un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer nosotros para hacer un trabajo en equipo buscando la salud mental. Días antes tuve una conversación con uno de los líderes de la barra y le comenté que me iba a Bogotá. Entonces me dijo, señor Walter, sería bueno que usted conozca al señor Alirio Amaya. Él es una persona que ha trabajado bastante en lo que es la pacificación de las barras ahí en Colombia, y él vive en Bogotá. Y me dieron el teléfono y converso con Alirio. Y Alirio me dice, señor Oyarse, los barristas me han contado lo que usted está buscando, el trabajo que ha venido haciendo, obviamente que en una escala muy, muy reducida, ¿no? Porque yo si algo tengo claro es que la gente cree que he hecho más de lo que en realidad he hecho. Entonces, yo lo invité a cenar al hotel donde iba a estar alojado el domingo que yo llegaba a Bogotá. Y él me aceptó la invitación. Conversé con el alcalde Miguel Romero y le dije, Miguel, me estoy yendo a Bogotá y sería muy bueno que me apoyes para poder tener una reunión con la organización que ha trabajado con la pacificación de las barras, porque la violencia termina afectando a la sociedad, nuestra ciudad de 10 millones de personas. Y a él le pareció muy bien, dio la orden, se contactaron con la Alcaldía Mayor de Bogotá y me fijaron una reunión el último día que iba a estar en Bogotá con una organización que se llama Goles en Paz. Cuando iba a tomar mi avión, hubieron algunas cosas que para mí son mágicas, ¿no? Porque tuve la oportunidad de conversar con un representante del Ministerio Público, que es el fiscal Alfonso Barrenechea, y cuando le conté lo que iba a hacer allá, me dijo, Walter, estamos muy interesados en que te vaya muy bien, dile que vas de parte también del Ministerio del Interior, porque yo soy el fiscal de prevención del delito. Tuve la oportunidad de conversar con el fiscal Óscar Romero, que es el presidente de la comisión
que brinda seguridad a eventos deportivos, igual fue su expresión. Me dijo, Walter, dile que vas de parte nuestra porque estamos muy interesados en adquirir esos conocimientos porque ellos han venido trabajando 20 años en la pacificación. Y también me encuentro con el comandante Félix Isisola del Ministerio del Interior, que trabaja con con las barras, con los líderes de barras, y me dijo que también estaba muy entusiasmado con lo que iba a hacer y que también diga que iba por el Ministerio del Interior. Así de noche a la mañana, a esta comisión que fui donde aprendí mucho lo que es salud mental, me encontré con la oportunidad de conversar con estas personas que han trabajado sobre la pacificación, y ya no iba solamente como la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino iba representando a estos tres ministerios o organizaciones que he mencionado. Cuando yo llegué ahí, antes de tomar el avión, recibo una llamada de Alirio Amaya y me dice, Walter, la reunión que tú has pedido con la Alcaldía de Mayor de Bogotá es conmigo, así que vamos a trabajar juntos el martes. Llegué el domingo, cenamos con Alirio, bastaron unos minutos nomás para poder saber que nuestra misión y nuestra visión era la misma. El día martes ellos nos abrieron los brazos y cuando regresé, todos estos organismos se han comprometido a trabajar con la comunidad de las barras. Yo cuando he ido a Santiago de Chile hace pocos días, he comentado a algunas autoridades al respecto y ellos también nos han dicho que están sumamente interesados en saber los avances que vamos a tener porque ellos quieren sumarse a este esfuerzo que vamos a hacer. ¿Y qué cosa es lo que estamos haciendo ahora? Porque cuando tú le mencionas a cualquier funcionario hacer un trabajo con las barras, varios de ellos, vuelvo a repetir, dicen, pero si son delincuentes vamos a perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que les he pedido y que debemos cerrar dentro de poco? Es que ellos, con el trabajo que hacen con las comunidades vecinales, piensen cómo puede contribuir el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y todas las organizaciones con las que deberíamos estar trabajando de manera estrecha para poder establecer ciertos planes, ¿no? Programar charlas, programar actividades, etcétera. Esas mismas que se hacen con comunidades vecinales, posteriormente trasladarlas a las comunidades de las barras. Pero deberemos comenzar ese trabajo en conjunto con las barras. ¿Por qué? Porque las barras tienen ese factor de motivación que ha hecho que el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Comité de Seguridad de Eventos Deportivos se comprometan. Cuando ellos vean que sí funciona y hagamos ensayos con las vecinales, vamos a por fin lograr esos pilotos exitosos donde nosotros podamos demostrar que sí podemos trabajar los peruanos en equipo con muy buenos resultados. Entonces, este proyecto se llama Una Barra por Lima y estoy seguro que dentro de poco tiempo vamos a poder explicar los avances. Ahora, yo quiero ser muy claro, muy enfático. Yo solamente puedo pertenecer a esta organización hasta diciembre. Voy a impulsar para que se formalice, lo más avanzado posible, para expresarme de alguna manera. Me están avisando, son 3 minutos para acabar el programa. Ya, perfecto. Entonces ya no voy a la tanda comercial y quiero pedirle a mis amigas, por favor, pásanos el video que te alcancé a última hora. Hola, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia no solamente es un golpe físico, la violencia es el maltrato, es la falta de respeto, es ignorarte, es llegado un momento tener un accidente de trabajo y por el hecho de ser mujer dejarte abandonada. Esas cosas tenemos que eliminarlas y seguir luchando justamente en conmemoración a este día. Nosotros debemos de seguir en la lucha, ni una menos, y si tocan a una, tocan a todas. Gracias. Gloria González, regidora metropolitana. Este video es de una gran amiga, Gloria González, regidora, y hoy día me compartió esto y yo dije, de todas maneras tengo que aprovechar para dar un mensaje a todas las mujeres, no solamente del Perú, que son las guerreras, sino a todas las mujeres del mundo, ¿no? Ahora se está celebrando pues el Día Mundial de la Agresión no agresión a la mujer y Gloria, tú eres un ejemplo de mujer y tenía que comentarlo eso de todas maneras. Bueno, amigos, quiero expresar mi agradecimiento a RCR y a Gustavo Nakamura. No me sorprende que me digan que haya corte porque yo cuando me emociono y tomo la palabra, pues realmente me vexeo. Quiero despedirme también agradeciendo
al señor Miguel Sauma de Santiago de Chile, que realmente es una persona que ha conectado mucho con este mensaje de buscar la salud mental, y que desde Chile me está apoyando bastante, y entiendo que dentro de poco me van a llevar para dar algunas charlas y compartir mi experiencia. Un abrazo a todos ustedes, mi agradecimiento nuevamente a RCR, y a ti, Gustavo Nakamura, que te siga yendo muy bien porque eres una gran persona. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas.